Buenas tardes compañeras, buenas tardes obstetra. Este último tema que nos ha tocado es de trastornos menstruales. Los integrantes son Acuña Roa Melina, Loaiza Ayala Lourdes, Sarabia Ramírez Frida, Támara Barrios Adela y Valencia Gutiérrez Milena. Embriología. A partir de las semanas 5, 6 y 7 se dará la división de la cloaca primitiva, dividido en el seno urogenital en la parte anterior y el conducto anal en la parte posterior. Al comenzar a dividirse, se irá formando entre ellos el tabique urorectal, que es formado por una capa del mesodermo. Esta punta del tabique constituirá más adelante en el cuerpo perianal, donde se insertarán también varios músculos perianales. Formación del ovario. En la semana 5, el embrión estará en un periodo indiferente. Posterior a esas semanas, van a empezar a darse una diferenciación entre el embrión masculino y el embrión femenino. En el embrión femenino, los conductos paramesonéfricos son los genitales principales y se va a distinguir en tres partes. 1. La parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal. 2. Una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico. Y 3. Una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo de la otra parte. En el descenso del ovario, las dos primeras partes serán y se convertirán en las trompas de falopio, mientras que en la parte caudal será fusionada y se convertirá en lo que llegaría a ser el útero y la vagina. Quiere decir que la vagina y el útero provienen de los conductos paramesonéfricos. Los conductos paramesonéfricos también son llamados los conductos de Müller. En esta diapositiva se verá cómo estos conductos inervarán y se fusionarán formando un tabique que posteriormente llegaría a ser el útero y la vagina. En la semana 9, el tabique formado empezará a desaparecer y este habrá inervado hasta llegar al seno urogenital. Y al momento de querer unirse, se formará un bulbo senovaginal. Mientras que en la semana 11, el seno urogenital será más prominente y evaginará y formará una placa vaginal, que es la parte amarilla, separando así la distancia entre el útero y el seno urogenital. En la semana 12 se puede observar que la vagina ya tiene una luz propia y que está dividido de la luz del seno urogenital por una capa tisular que llegaría a ser el himen. Además, se puede ver que en el fondo del saco y la parte superior de la vagina se forma una vacuolización del tejido paramesonéfrico y la porción inferior se forma una vacuolización de los bulbos senovaginales. Histología. En el ovario, el epitelio superficial es un epitelio cúbico simple que lo recubre. Ello también es denominado un epitelio germinal. El ovario tiene dos partes, la corteza y la médula. La corteza, que tiene un tejido conjuntivo llamado estroma, que también está conformado por células fusiformes, que se distribuyen de manera irregular. Además, este estroma presenta folículos ováricos de diversas etapas de desarrollo. La otra parte, que viene a ser la médula, está hecho de un tejido conectivo laxo con abundante vascularización. El útero está conformado por tres capas: perimetrio, miometrio y endometrio. El perimetrio tiene tejido laxo y mesotelio. El miometrio, formado por músculo liso, y el endometrio tiene dos subcapas, la capa basal y la capa funcional. Esta capa funcional se vasculariza y se llega a desprender, a eso se le denomina menstruación, pero después llega a tener una renovación. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Siguiendo con la exposición, yo voy a explicar sobre la fisiología del ciclo menstrual. A continuación, voy a pasarles un video para así poder explicarles sobre el ciclo menstrual. En el cerebro existe una glándula llamada hipotálamo que produce la hormona GnRH.
Esta hormona hace que la hipófisis secrete dos hormonas, la LH y la FSH, que controlará el crecimiento y la ovulación de los folículos en el ovario. Los niveles de FSH aumentan a principio de ciclo y hace que el folículo vaya creciendo. El folículo, según va creciendo de tamaño, produce cantidades crecientes de estradiol y los niveles de progesterona siguen bajos. El útero aumenta el grosor de la capa que tapiza la cavidad uterina, el endometrio. Esto es debido a la acción del estradiol. A mitad del ciclo se produce una elevación de LH, FSH y estradiol, provocando así la ovulación. El endometrio se transforma por la subida en sangre de la progesterona, preparándose así para la recepción del embrión. A nivel del ovario, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, produciendo progesterona. Esto mantendrá la calidad del endometrio, facilitando la implantación. Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo se degenera, disminuye la producción de progesterona y el endometrio empieza a desprenderse de la cavidad uterina, produciendo así un sangrado. Ahora voy a mencionar los valores normales de la menstruación. El ciclo menstrual tiene una frecuencia de 21 a 34 días. La duración del sangrado menstrual es de 2 a 8 días y durante la menstruación se pierde una cantidad de sangre de 30 a 60 mililitros. Ahora daré paso a mi compañera para que siga con la exposición. Continuamos con la clasificación de trastornos menstruales. Los trastornos menstruales por exceso. Para ello definiremos algunos términos. Hipermenorrea o menorragia es la cantidad de fluido menstrual mayor de 80 mililitros o exceso de sangrado menstrual. En la paciente se puede contabilizar preguntando con la cantidad de apósitos que utiliza y esos serían mayor de 6 por día. La metrorragia es el sangrado irregular. La polimenorrea es el intervalo de 2 menstruaciones inferior entre 21 a 24 días o ciclos cortos. La menometrorragia es la hemorragia excesiva menstrual con intervalos irregulares. El sangrado menstrual abundante es caracterizado por su frecuencia menor de 20 días, una duración mayor de 8 días y la cantidad de sangrado es mayor de 80 mililitros. En un 75% su causa es disfuncional, ya sea por ciclos anovulatorios o por ciclos ovulatorios, que serán explicados más adelante. En un 10 a 15% su causa es orgánica, es menos frecuente y es debido a tumoraciones benignas del útero, como pólipos o miomas. También causas endocrinólogas como hipo o hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico que es frecuente en la edad reproductiva, va a causar anovulación crónica, hiperandrogenismo y también trastornos menstruales. La mayoría de estas pacientes, en un 50%, son obesas. También va a causar alteraciones adrenales como el estrés y por último por ingesta de fármacos como anticonceptivos o otro tipo de fármacos. Los ciclos anovulatorios son más frecuentes en la adolescencia y en la perimenopausia, debido a la disfunción ovulatoria que va a variar el patrón de sangrado, desde un sangrado infrecuente como la oligomenorrea a un sangrado abundante o hemorragia. En la adolescencia, entre los 13 a 18 años, es asociado a la inmadurez, hipotálamo, hipófisis, gónadas, estrés, aumento excesivo de peso, hábitos nocivos, uso de anticonceptivos orales combinados, infección pélvica, cuadros de coagulopatía y en menor frecuencia alguna neoplasia. Debido a la no ovulación no va a haber formación del cuerpo lúteo, por ende no va a haber producción de progesterona y el estímulo continuo de los estrógenos aumentará la proliferación del endometrio, aumentando su capacidad de irrigación de su vascularización, provocando un sangrado irregular o de tiempo prolongado. Y si esto es repetitivo, puede provocar una hiperplasia del endometrio por células atípicas o cancerosas. El sangrado uterino normal anovulatorio puede producirse por cualquier trastorno que produzca anovulación. Las más frecuentes es secundario a síndrome de ovario poliquístico o idiopática, cuando los niveles de gonadotropina son normales.
A veces la anovulación produce hipotiroidismo. Durante la perimenopausia, el sangrado uterino anormal o anovulatorio puede ser signo temprano de una insuficiencia o falla ovárica. Los folículos aún están desarrollándose, pero a pesar del aumento de los niveles de hormona folículo estimulante, no se producen estrógenos suficientes para desencadenar la ovulación. Alrededor del 20% de las mujeres con endometriosis tienen un sangrado uterino anormal anovulatorio debido a mecanismos desconocidos. Los ciclos ovulatorios son menos frecuentes en un 15 a 20% y se dan en mujeres de 20 a 40 años. La secreción prolongada de progesterona provocará la descamación irregular del endometrio, mientras que los niveles de estrógenos son bajos, como ocurre antes de la menstruación. Va a provocar polimenorrea, spotting ovulatorio, spotting premenstrual, hipermenorrea o menorragia. La Federación Internacional de Ginecobstetricia clasifica las causas de sangrado uterino anormal en sangrado menstrual abundante y sangrado intermenstrual, en causas estructurales y causas no estructurales, por sus acrónimos en inglés PALM, de pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad, y COIN en coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no especificada. También clasifican las causas más frecuentes de menorragia según la edad. Como sabemos, los trastornos menstruales van a variar según la edad, entre la premenarquia, edad fértil, premenopáusicas, menopáusicas y posmenopáusicas. Por último, les adjunto una tabla que publicó el MINSA donde clasifica las causas de menorragia y las características que orientan a su diagnóstico, ya sea relacionadas con el embarazo o no relacionadas con el embarazo. Otro tipo de trastorno menstrual es aquel por defecto, muestra la menorrea. Se denomina amenorrea a la ausencia de menstruación o la suspensión anormal de la misma. La principal causa puede ser por un embarazo. Sin embargo, cuando esta opción ha sido descartada, debemos ir en búsqueda de otras causas y sus posibles tratamientos. La amenorrea primaria es aquella amenorrea que se da a los 14 años acompañada de falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o a los 16 años si estos se han desarrollado adecuadamente. Las causas de la amenorrea primaria son muchas, por ejemplo, malformación anatómica de útero o vagina. En este encontramos al síndrome de Mayer-Rokitansky, que es un espectro de anomalías del conducto milenario caracterizado por aplasia congénita del útero y de los 2/3 superiores de la vagina en mujeres que por lo demás son fenotípicamente normales. El himen imperforado es aquel en el que el himen se encuentra cubriendo toda la abertura de la vagina y es el tipo más común de obstrucción de la vagina. Por último tenemos el síndrome de Morris o el síndrome de resistencia periférica a los andrógenos. Este se caracteriza por un fallo en la masculinización a pesar de los niveles normales o aumentados de la testosterona sérica. También encontramos causas ováricas, como por ejemplo un fallo ovárico prematuro que podemos encontrar en un síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan de forma adecuada y por ende puede haber amenorrea. Otras causas son en el hipotálamo o hipofisiarias. Por ejemplo, el hipogonadismo hipogonadotrófico significa que desde la hipótesis no se están mandando las órdenes adecuadas para el funcionamiento del ovario y del ciclo ovárico. Se encuentra una disminución en la secreción de LH y FSH y por consecuencia disminuyen los niveles de estradiol plasmático. La anorexia y bulimia también es un factor para la aparición de amenorrea. La anorexia afecta varios ejes hormonales y las manifestaciones clínicas que tiene dependen fundamentalmente de la edad en que se presenta. El eje hipotálamo-hipófisis-gónada es el eje que con mayor frecuencia se compromete. Las manifestaciones van a depender evidentemente de si es una niña que no tiene signos de desarrollo puberal, es decir, una niña prepuberal, una niña que ya presenta signos de desarrollo,
pero es premenárquica, o si es una niña postmenárquica. En las niñas que no han presentado desarrollo puberal, la anorexia nerviosa se puede manifestar clínicamente como un retraso en el inicio de la pubertad. En pacientes que ya iniciaron desarrollo puberal, pero todavía no han llegado a la menarquia, puede haber una regresión puberal, es decir, si se había alcanzado un Tanner 3, que baje a un Tanner 2, o puede que se produzca un estancamiento en el desarrollo puberal. Y en la niña postmenárquica, la forma de presentación más habitual es con amenorrea. Sin embargo, la amenorrea no solo depende de la función, de la hipofunción del eje, también va a depender de la pérdida de peso. Es así como, por ejemplo, la amenorrea se puede presentar con disminuciones del peso entre 10 a 15% del original y también depende de la velocidad de esta pérdida de peso. Mientras más rápida sea, más rápido se tiende a producir el cese de los ciclos menstruales. La extremada disciplina corporal y alimentaria que realizan las mujeres deportistas también va a ser un factor para que se produzca una amenorrea, por la exigencia deportiva que se va a requerir, y la alimentación también va a ser un factor muy importante. El infantilismo es otra causa de amenorrea primaria cuando hay una ausencia de desarrollo sexual a los 15 o 16 años y se encuentra en un estadio de Tanner 1. La virilización y otros signos de androgenización, también como el hirsutismo, hiperplasia suprarrenal, tumores virilizantes, y mucho más raro la resistencia androgénica parcial o completa de un individuo cromosómicamente masculino o el hermafroditismo verdadero. La amenorrea secundaria es aquella amenorrea donde se va a presenciar la ausencia de menstruación durante 6 meses o más en una joven que ya la tenía, habiendo, claro, descartado primero la gestación. Las causas de la amenorrea secundaria pueden ser causas hipotalámicas. Como ya mencioné anteriormente, la anorexia puede darse tanto en pacientes premenárquicas o postmenárquicas, quiere decir en aquellas pacientes que ya han tenido ciclos menstruales. Entonces, una paciente anoréxica va a presentar amenorrea, y en este caso sería amenorrea secundaria porque ya presentó los periodos menstruales, o en aquellas deportistas de alto rendimiento. Otra causa también es la hiperprolactinemia, que puede ser el resultado de una producción excesiva de prolactina a partir de un adenoma hipofisiario o de la reducción de la cantidad de dopamina que llega desde el hipotálamo. No olvidar también que otras causas pueden ser el hiperandrogenismo, hipotiroidismo, sobrepeso, diabetes mellitus o quimiorradioterapia. Por último, vamos a tocar el tema de dismenorrea. Dismenorrea es el dolor tipo espasmódico más común e intenso a nivel del hipogastrio y que puede irradiarse hacia atrás y hacia los muslos. Se inicia unas horas o un día antes en algunas ocasiones de la menstruación y alcanza su acme en el primer día de la regla. Este cuadro puede durar desde horas o incluso en algunas ocasiones dura primer o segundo día, y en más de la mitad de los casos las pacientes suelen presentar náuseas, vómitos, diarrea, mareo o cefalea. Este dolor se produce por un incremento anormal de la actividad uterina. Bueno, en lo que es el diagnóstico, primero para realizar un buen diagnóstico debemos descartar si es que este es por una causa orgánica o es por un desorden funcional. Para ello vamos a utilizar lo que es la anamnesis, la exploración física y los exámenes complementarios. En la anamnesis iniciaremos indagando sobre los antecedentes familiares para ver si es que alguno de ellos ha tenido patologías relacionadas con los trastornos hemorrágicos o tromboembólicos. También indagaremos sobre los antecedentes personales, si es que ella ha tenido alguna patología relacionada con estos trastornos. Además, debemos preguntar si es que ella está utilizando algún medicamento en la actualidad, si es que usa drogas, si es que realiza ejercicio y si lo realiza, con qué frecuencia lo realiza. Debemos indagar sobre el tipo de alimentación que lleva.
Luego realizaremos lo que es los antecedentes ginecobstétricos. Para ello no debemos olvidarnos decir a la paciente que toda la información es confidencial. Entonces preguntaremos sobre lo que es a qué edad inició su menarquía, qué cantidad de flujo le viene en cada ciclo, su régimen catamenial. También debemos preguntar si es que ya inició vida sexual. En caso ya haya iniciado, debemos preguntar el número de parejas sexuales que ha tenido y si es que ha utilizado algún método anticonceptivo o está utilizando algún método anticonceptivo. Luego continuaremos con lo que es la exploración física. En esto primero evaluaremos lo que es su estado nutricional, si es que hay algún nivel de palidez. Ahí también podemos ver si es que hay presencia de signos de hiperandrogenismo. Los más clásicos o los más característicos son el acné, el hirsutismo, la presencia de seborrea. También realizaremos lo que es la exploración ginecológica. En este caso va a depender si es que la paciente ya inició relaciones sexuales. Caso contrario, solamente se va a evaluar lo que son los genitales externos para poder ver lo que es la permeabilidad del himen, en este caso para descartar lo que es el himen imperforado. Y si en caso sea necesario valorar lo que es el útero y sus anexos, pues se solicita una ecografía, en este caso una pélvica. Y si es el caso de que es un sangrado excesivo, se debe solicitar lo que es un examen completo de sangre para poder evaluar los niveles hemodinámicos y lo que es la coagulación. Y si es el caso de una menorrea y vemos que en nuestra exploración física no hay signos de androgenismo, se realizan estudios de la LH y la FSH y también de la testosterona. Para esto, una de las herramientas importantes es la ecografía. Nos va a ayudar para poder descartar si es que es a causa de una patología orgánica, ya que estos son los que provocan sangrados y puede ser por causa de pólipos, miomas u otros. También se suelen pedir lo que son eh, las resonancias magnéticas abdominales o craneales, pero estas solo son necesarios si es que ya se tiene de una sospecha de una patología concreta. ¿Qué es el tratamiento? Nos vamos a centrar en lo que son 3 escenarios. Uno de ellos es el sangrado uterino excesivo. Por lo general, si es que tratamos adolescentes, al inicio el sangrado es excesivo porque hay un desequilibrio de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y ovario, por lo que el tratamiento suele ser expectante, ya que suele mejorar solo, no requiere de un tratamiento farmacológico. Lo que sí debe ir acompañado es de una buena alimentación, que esté basado en alimentos ricos en hierro. Además también debe haber un adecuado higiene íntima. En algunos casos se suele dar suplementación con hierro, pero es necesario solo en caso de que haya un examen que manifieste que hay un déficit de este. También se suele dar lo que es el tratamiento no hormonal, en este caso es a base de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a actuar en lo que es el desequilibrio del tromboxano A2 y las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque va a favorecer lo que es la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. También hay la opción del tratamiento hormonal. En este caso es para restablecer lo que es la periodicidad del ciclo y se suele dar con lo que son los anticonceptivos combinados de estrógenos y progestágenos. En algunos casos solamente progestágenos solos, el cual se indica un comprimido por 21 días, seguidos de 7 días de descanso, o en algunos casos se administran placebo, y es en estos días
en que se va a dar el sangrado por depresión, por depresión. Luego el siguiente escenario es sobre la amenorrea. En este caso el tratamiento es diferencial. Por ejemplo, si es que hay un himen imperforado, el tratamiento es quirúrgico. Y si es por una insuficiencia ovárica, el tratamiento será por sustitución cíclica, en lo que se utiliza en lo que son los estrógenos y progestágenos. Esto para lo que es estimular y activar lo que es el desarrollo normal de los caracteres sexuales. Y si es por lo que es una disfunción tiroidea, el tratamiento va a depender si es hipo o es hipertiroidismo. Además, también se debe indicar que debe haber una disminución o se debe evitar el estrés, debe haber una alimentación equilibrada, debe haber control de peso y si es necesario se debe dar la pérdida de peso. El tercer escenario es sobre la dismenorrea. Esto es uno de los casos más comunes también, pero su inicio de tratamiento es no farmacológico, ya que suele mejorar con lo que es la relajación, realización de ejercicios, un buen reposo, se debe dar calor local, una dieta baja en grasas y si en caso no disminuyera el, los síntomas, el dolor, entonces ahí sí se debe dar el tratamiento farmacológico que es a base de AINES y en algunos casos es a base de anticonceptivos.